Desarrollo y evaluación de proyectos. Eso que les debería ser útil para toda materia que verse o necesite un proyecto, particularmente de diseño, pero también lo pueden aplicar para procesos químicos, por ejemplo. Entonces aquí vamos a comenzar con el estudio de mercado. Y bueno, en cuanto a qué libro pueden usar, a qué libro pueden acudir, obviamente no van a leer el examen para la parte de matemáticas financieras. Les recomiendo, si quieren ir, vayan a llevar a Bacubina, pero el de proyectos, porque Bacubina tiene otro que es de ingeniería económica. No, tienen que ir al de evaluación de proyectos. Tiene un pajarito, el libro. Lo pueden descargar, no hay ningún inconveniente. Yo voy a ver si lo puedo pasar por el libro. Porque él también habla más o menos de cómo se hace y se evalúa. Bueno, ¿cuál es el contenido de esta presentación? También esta sí se la voy a mandar. Y también les voy a pasar una guía acerca de qué espero yo del informe de mercado. Para que tengan una idea de más o menos cuál es el contenido que debe tener ese informe. O sea, eso va a ser todo material que les compartimos. ¿Qué hay de contenido en esta presentación? Bueno, vamos a comenzar por un contexto general. De hecho, va a ser bastante extenso, porque aquí no solamente voy a hablar sobre el estudio de mercado, sino cómo enfrentarse a un proyecto de investigación. No sé si, o sea, no sé cómo han sido los proyectos que han hecho hasta ahora, no sé si han sido realmente proyectos de investigación, pero este sí es un proyecto de ese tipo. Y diseño es un ejemplo clásico de un proyecto de investigación. El trabajo especial de grado, por definición, es un proyecto de investigación, entonces, bueno, creo que son lecciones que pueden aplicar en otras esferas. Luego vamos a ver perfil del producto, análisis de la demanda, análisis de la oferta, análisis de los precios. Básicamente son los 4 pilares. La comercialización es una parte que usualmente nosotros no tratamos. Fíjense que no sé qué tanto han podido aplicar los conocimientos que les han ido enseñando a casos reales, pero generalmente ustedes comienzan y terminan por la planta. No importa lo que está alrededor, no importa cómo el producto le llega al usuario final, no importa cómo la materia prima llega a la planta. Entonces, pero aquí sí nos va a importar un poco. No del todo, porque hay profesionales que se encargan de esto, hay gente de marketing, hay gente de publicidad, etc. Pero es bueno saber un poco de cada cosa, sin perder la esencia de uno. Y bueno, después vamos a ver unas herramientas complementarias que yo creo que son buenas para analizar toda la información que se va a recopilar en cada uno de los puntos anteriores. Van a notar que el informe yo lo planteo, la estructura que yo les propongo para el informe es una parte donde presentan hechos, donde le ofrecen de manera expositiva al lector información, data. Y luego una parte de reflexión o de convencimiento, donde ustedes más bien usan herramientas para presentar una narrativa. Ya no van a ser completamente imparciales, ¿no? Sino que van a presentar una narrativa. Bueno, habrán oído por ahí que la gente de ventas tiene que ser muy optimista, tiene que ser muy carismática, tiene que ser muy imagen. Entonces, bueno, ustedes van a tener algo de eso en el informe y tendrán que transmitir esas emociones mediante sus títulos. Así que espero que también pulamos esa habilidad y podemos redactar correctamente. Bueno, arrancando el contexto general, no sé si han escuchado este término. BUCA. Es un término militar nacido de West Point que habla de lo volátil, incierto, complejo y ambiguo que es el mundo del libro. Entonces, si se aplica a los problemas, uno entiende por qué es difícil encontrar soluciones a los problemas en ocasiones, porque están metidos en este contexto. Y fíjense que estas son las decisiones que usualmente se toman a partir de un estudio de mercado. Un estudio de mercado, como todo estudio, debe tener una justificación para que esté haciendo las cosas. No voy a hacerla por hacer. Bueno, ustedes aquí lo van a hacer en parte para pasar en esta asignatura, pero allá afuera tienen que justificar toda acción. Entonces, ¿qué características tendrán los productos? A priori no sé. El mercado decidirá. ¿Qué medios de distribución o venta voy a usar? Tengo que ver qué es más eficiente. Probablemente esto lo combine con otros estudios. ¿Cuáles son los precios a intermediarios y consumidores? Porque ahí es donde opera lo de la cadena de suministro. Y
eso puede incrementar bastante los precios al consumidor final. ¿Cuál es el tamaño del mercado? Esta es una pregunta que siempre se les van a hacer y muchas veces determina, no es que factores externos, determina cuál es el tamaño o la capacidad de la planta. Ustedes responden ante el mercado. ¿Qué garantías se ofrecen en cuanto a los productos o los servicios prestados? ¿Y cuál es la correlación entre la demanda y la producción? Esas son dudas que pueden surgir, decisiones, bueno, o puntos, temas sobre los cuales hay que tomar una decisión y el estudio del mercado ayuda en cuanto a eso. Y bueno, por tanto, su importancia es que disminuye incertidumbre y ayuda a identificar preferencias de los consumidores. ¿Vale? Esta imagen, yo se las traigo acá, no sé si lo han escuchado, la tragedia de Bhopal, porque ha sido uno de los peores accidentes en la historia de la ingeniería química. Fue una planta de pesticidas en una localidad de la India llamada Bhopal, una ciudad, y hubo un escasez de eso. Fue porque la gente comenzó a hacer recortes de costo y lo primero que cortaron fue las medidas de seguridad. Eso a la larga llegó al accidente de Bhopal. Ahora, ¿por qué cortaron eso? ¿Por qué hicieron los recortes de costo? Porque estimaron mal el mercado. Estimaron mal el mercado, crearon una planta que tenía una capacidad mayor de lo que podía absorber el mercado, no tenían las ventas necesarias, no se estaban cumpliendo los márgenes esperados, comenzaron a hacer el recorte de costo. Entonces, bueno, aquí también yo les muestro una técnica que van a ver seguro más adelante sobre la industria que se llama ¿por qué? Los 5 por qué. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque les digo, cuando uno estudia este accidente, tuvieron que cumplirse como 7 condiciones para que pasase esto. Un escenario que llama baja probabilidad, alto riesgo. Entonces, bueno, pero para que vean hasta dónde pueden llegar las cosas y el impacto que tiene un estudio de mercado. Lo hacen mal y bueno, las cosas pueden salir muy mal. Entonces, ¿qué es el mercado? Bueno, el mercado somos todos nosotros somos el mercado. El mercado existe porque hay un desequilibrio entre los recursos y las necesidades de las personas, las preferencias, etc. Entonces, nosotros somos el mercado. Requerimos productos y algunos tenemos más medios que otros para conseguirlos. Y bueno, entonces, una cosa que sí deben tener en cuenta es que algo es necesidad y otra cosa es demanda. Una necesidad es cuando uno requiere algo, pero no necesariamente tienes los medios para conseguirlo. Una demanda es que tú tienes la necesidad y tienes los medios para conseguirlo. Entonces, como creadores de productos o servicios, ustedes deben concentrarse en la demanda, no tanto en la necesidad. Y bueno, también está el tema de la voluntad. Eso no viene muy a menudo, pero a veces ocurre, no sé si han escuchado eso de tener la voluntad y la capacidad de pago. Hay casos en que la gente tiene la capacidad de pago pero no quiere. Eso ocurre, y a veces eso es más complicado. Entonces, bueno. Y bueno, las personas también deberían tener autonomía para tomar sus propias decisiones. Esto pasa, por ejemplo, cuando ustedes crean un producto que se dirige a los niños. Realmente los niños no son agentes autónomos para comprar esos bienes. Entonces hay que mantener un equilibrio donde, bueno, atraes la atención de los niños, pero tienes que también apelar a los padres para que ellos puedan comprar las cosas. Entonces eso ya también puede ser más complicado. Y bueno, no sé si lo han visto, pero esto en psicología sale todo el tiempo. Es la pirámide de las necesidades de Maslow. Es un modelo sencillo, pero a mí me gusta porque permite explicar cómo funciona todo esto de las necesidades. Básicamente habla que las necesidades del ser humano vienen por jerarquía, vienen por nivel. Que solamente cuando tú tienes cubierto el nivel inferior, puedes comenzar a pensar en las necesidades superiores. Entonces, bueno, las primeras necesidades son fisiológicas. Comer, beber agua, estar bien de salud, etc. Una vez que ya tienes eso cubierto, bueno, puedes pensar en seguridad. Seguridad, por ejemplo, tener casa propia, tener un empleo, tener ingresos, etc. Seguridad económica, seguridad física. Luego van las necesidades sociales, que también es tu entorno, tienes amigos, cómo te va con ellos, te reúnes con ellos, hablas con ellos. Luego va el reconocimiento, que es tan destacado eres tú en tu entorno. Y finalmente la autorrealización, que es fijarse metas personales y cumplirlas. Eso mezcla un poquito con el concepto del Kaizen, no sé si lo han escuchado también, japonés. Bien interesante. Entonces, ya van notando que aquí se mezclan varias cosas, porque resulta que a diferencia de lo que pueden haber visto hasta ahora, lamentablemente aquí vamos a tener que lidiar con una variable muy complicada que es el ser humano. Entonces, por eso es necesario abordar este tema de varios puntos de vista, para tener una imagen completa. Entonces, bueno, eso es el mercado. Y se basa en las necesidades.
Así que, si ustedes piensan en un producto, deben pensar inmediatamente, ok, esto debe cumplir una necesidad. Y si tienen identificado esa necesidad, ya pueden identificar, por ejemplo, productos competidores. Todos aquellos que satisfagan la misma necesidad. En diferentes niveles. Para que vayan pensando. ¿Cuál es la metodología? Ojo, esto no es estándar, esto es lo que yo creo que debería ser la metodología. Para tratar de darle orden a esto, ahora veremos. Pero, ¿cuál es la metodología que yo les recomiendo para el estudio de mercado? Bueno, primero especifican los problemas, después ofrecen un marco conceptual teórico, después plantean una hipótesis, luego recolectan los datos, ahí se les va a ir casi todo el tiempo, por cierto. Luego procesan la información, que yo espero que se les haga más sencillo con las herramientas que les voy a dar, y ofrecen una interpretación. Es cuando les digo que deben tomar postura, deben ofrecer una narrativa, porque hasta ahora esto se puede hacer de forma más o menos imparcial. Ustedes simplemente se limitan a presentar la data y que la gente decide. No, pero aquí no. Y cuando ya ustedes interpretan, ya ustedes tienen que ponerle su impronta personal. No, ahí no pueden quedar sentados ahí en la banca, no, tienen que ofrecer el punto de vista. Y luego se hace el informe. O sea, todo este proceso, digamos que ocurre previo, y luego es que van al informe y lo materializan y lo explican de la mejor manera posible. Entonces, lamentablemente lo que he notado es que comienzan por el final. Entonces, van montando el informe sobre la marcha y eso no funciona tan bien. Es como tratar de colocar el título del trabajo antes de saber exactamente qué va a contener el trabajo. Entonces, por eso les digo, unos cimientos sólidos evitan que la investigación se descarrile y sirve de guía. Porque a veces también entonces uno aquí comienza a investigar, pero ahora con el internet tan fácil, que comienzas investigando algo y media hora más tarde no sabes cómo llegaste al tema y no estás bien. Y puede ser súper interesante todo, pero no tiene nada que ver con el eje central de lo que estás investigando. En fin. Entonces ya vimos que aquí nos pasa la especificación de los problemas, marco conceptual teórico, etc. Y tenemos, por ejemplo, la especificación de los problemas. Y esta parte es muy importante porque delimita la investigación. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a diseño, les van a hablar de un concepto llamado el límite de batería. Básicamente es, mira, yo me voy a concentrar en lo que está dentro de la frontera de esto que te escribo y de ahí no voy a salir. Porque si no, esto es una historia que nunca se acaba. Voy a acabar describiendo toda la carrera. ¿Cómo se llama el límite de batería? De batería. Sí. Curioso. Pero sí, límite de batería. Y es muy importante porque es parecido a lo que ustedes veían en termodinámica con el sistema y los alrededores. Ustedes decían, bueno, yo selecciono el sistema de acuerdo a mi conveniencia en cuanto a la información. Ustedes de igual forma seleccionan el límite de la investigación de acuerdo a las capacidades de los intereses. Mientras más traten de abarcar, más complicado va a ser. Entonces, por ejemplo, para delimitar una investigación, aquí particularmente en el estudio de mercado, las preguntas que pueden servir para ellos son qué características desean los consumidores en el artículo que digo. Usualmente el precio está allí, pero dependiendo de cada producto, cada persona tiene una visión de lo que es calidad. Entonces habría que ver qué interpreta una persona de calidad aplicado al producto que tiene usted, porque siempre el cliente va a querer dos cosas, buen precio y calidad. Pero precio es fácil de definir, calidad no tanto. Depende mucho de qué producto es. ¿Qué precios están dispuestos a pagar por lo que se ofrece? ¿Cuáles son los medios de promoción y distribución más eficaces? Hay ocasiones, y aquí lo vamos a ver después, donde ni siquiera es tanto el producto lo que atrapa al cliente, sino la atención que se imprime o los servicios asociados al producto, etc. Por ejemplo, Amazon, una de las cosas que tiene es la practicidad. Quizás los precios no sean los mejores, pero es práctico. Tú puedes ordenar algo y te llega y tal, no haces nada. Te ofrece comodidad. O sea, esa es una de sus fortalezas, por así decirlo. Pueden ir pensando, ¿qué debe ofrecer yo al cliente para que me prefiera a mí y no a otro producto? Y luego aquí tienen lo del marco teórico, ¿no? Bueno, esto es básicamente. Esto, de hecho, cuando se aplica al diseño, se llama estudio del estado del arte. Sí, suena bastante poético, pero tiene su historia porque suena así. Eso es porque lo que uno hace en esos estudios es analizar qué está pasando, cómo es el proceso, cómo es la tecnología usada, etc. Aquí, aplicado, por ejemplo, al mercado, tendrían que ver, bueno,
estudiar este mercado. Es un mercado relativamente nuevo, porque, ojo, mercado y producto no es lo mismo. Tú puedes tener un producto nuevo, pero el mercado es antiguo. Si la necesidad que tú cubres es antigua, el mercado existirá siempre cuando existe esa necesidad. Un ejemplo de un mercado relativamente nuevo es el de las redes sociales, porque eso surge hace relativamente poco tiempo, digamos que hace como unas 2 décadas, vamos así a decirlo, comparado con otros mercados como el de los alimentos, el de los cosméticos, es nuevo, relativamente nuevo. Por eso no es raro que esté dominado por una especie de oligopolio, porque fue rápidamente que se posicionaron ahí. Entonces, tienen que considerar esto, tienen que estudiar cómo es el mercado donde está, tienen que estudiar cuáles son las empresas que están allí, los principales competidores, etcétera, qué hacen, tratar de imitarlo, en fin. Pero, porque eso pasó también en proyectos aquí, hubo una persona que hizo un trabajo de productos asiáticos. Bueno, eso en Venezuela no está muy difundido, pero lo que puedes hacer es buscar qué ha pasado en otros países, si eso ha tenido éxito, si esos países que han tenido éxito, cómo se comparan con Venezuela, etc. Entonces, también pasa en ocasiones que no hay información en Venezuela, por X o por Y. Entonces, tienen que buscar países que sean similares, geográficamente similares, culturalmente similares. Hasta a veces, dependiendo del tipo de producto, del propio fenotipo de las personas, cómo son, cómo lucen, debe ser también similar, etc. Entonces, sí, esta es la parte donde hay que investigar más. Y yo les recomiendo crear eso. Eso de aparato crítico, el nombre suena extraño, quizás el nombre por sí solo vende una idea errónea de lo que es. El aparato crítico es simplemente llegar y clasificar tus referencias. O sea, tú haces primero un primer barrido, descargas todo lo que consideres que puede ser necesario. O sea, por ejemplo, lees los abstracts y dices, ok, esto puede servir. Y tú vas tomando nota, ok, esto me va a servir para esto, esto me va a servir para esto otro. Tú haces un primer barrido. Después, se llama arqueo de fuente. Después, tú te quedas con las mejores. Y allí es donde entra el aparato crítico. Con las mejores, tú las lees. Dices para qué las vas a usar. Dices sus puntos fuertes, dices sus puntos débiles. Y dejas eso asentado en un registro. Porque es muy probable que a medida que tú hagas una investigación, tú debas volver a consultar las fuentes. Entonces, si ya tienes ese registro listo, ese proceso se te facilita bastante. Eso es el aparato listo. Está allí preparado, listo. Quizás también tú puedas ver cómo va cambiando tu opinión con el paso del tiempo. Quizás tú vas adquiriendo conocimientos, nuevas perspectivas, que te dicen, ok, esto yo lo consideraba valioso en un principio y ya no tanto. O al revés, yo desestimé esto en un principio y ahora les encuentro su valor. Entonces, eso también es bueno tener. Bueno, cuando a la hipótesis es simplemente orientar. Generalmente aquí operamos con la llamada pregunta de investigación, solo que en el caso del estudio del mercado la pregunta es muy sencilla. Ya yo les digo cuál es la pregunta de investigación. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que mi producto sea rechazado por el mercado? Claro, no la van a contestar en términos cuantitativos, van a decir alta, media, baja. Y lo mejor es que sea baja. Nunca va a ser 0, pero lo mejor es que sea baja. Entonces, para contestar esa pregunta hay que hacer toda una investigación. Hay que ver cómo son los consumidores, cómo son los competidores, qué tan bueno es el producto, qué tan establecido está, hasta qué tan elástico es el tema de la demanda. Y, por ejemplo, puede variar el precio y no hay mucho impacto en la demanda, o por el contrario, varía el precio y es unos cambios abrumadores de la demanda, etc. El producto por eso es tan importante y por eso tenemos que explicar el tema rápido. Por eso les digo, el mejor tema es que tenga mayor información. Fácil acceder a esa fuente. Entonces, la recolección de datos. Hay dos opciones, fuentes primarias y fuentes secundarias. Aquí ustedes no van a operar con fuentes primarias, porque esas son fuentes que ustedes desarrollan precisamente para el trabajo, o sea, que crean para el trabajo como tal. Y eso no lo vamos a hacer porque eso es un esfuerzo mayor. Quizá para tesis sí. Ahí sí tiene sentido, bueno, vamos a hacer unas encuestas, vamos a buscar una data experimental, etc. Pero aquí no, en diseño tampoco. Entonces, solamente les comento cómo son ellas, ¿no? Son propias de la investigación. Ustedes van a usar estas fuentes secundarias. Son datos recabados para otras investigaciones
pero que ocurre que el tema de esas investigaciones se solapa o comparte interés con lo que ustedes están buscando. Ustedes lo pueden usar. Ejemplos prácticos, notas de prensa. Hay una que vamos a usar bastante que son informes de inteligencia económica. Se lo vamos a usar bastante. En la parte ya no tanto de mercado, sino del estudio técnico, se van a tener que meter con papers, overviews de diferentes temas. Entonces, si consiguen tesis que traten de esto, las tesis más comunes son tesis de personas de ingeniería industrial, ingeniería química, mercadeo, economía en ocasiones, entonces las tesis también son una buena fuente. Puede ser de cualquier nivel si se consigue. Claro, las mejores para ustedes para esto, de hecho, son las de maestría. ¿Por qué? Porque las de pregrado pueden contener errores y las de doctorado pueden ser muy complicadas. Entonces, ¿qué dice el punto medio? Las de maestría pueden contener ese balance. Entonces, esas son las fuentes secundarias. Bueno, ahí les dicen puede ser externas o internas. Lo que pasa es que eso viene, si tú estás metido en una organización que ya ha hecho cosas similares, entonces hay registros que son fuentes internas, secundarias o internas. Si no, todo lo que está afuera es externo. Y bueno, aquí les coloco esto, que es un efecto negativo que tenemos por los tiempos en donde vivimos. El exceso de información es tan perjudicial como su carencia. Porque ahora el tema no es acceder a los datos, el tema es ver exactamente qué datos son los que son útiles. Y esa es una habilidad que tienen que cultivar. Porque ahorita es más fácil e imposible. Más, entonces, ahorita hacemos una búsqueda en internet, en Google, que es el motor de búsqueda más común. ¡Pum! Le sale Gemini de una, con una respuesta generada por IA. Que por cierto, les recomiendo usar Gemini. O sea, si ustedes no tienen idea de qué se trata el tema visualización, que no debería ser, pero puede pasar. Lo primero que deben hacer, vayan a Gemini. Porque Gemini a mí me gusta mucho porque él te da una visión macro, te dice cómo él va haciendo las cosas y te da una conclusión. Y es conciso. No es como ChatGPT que se pone a hablar. Y ojo, tampoco les voy a prohibir que usen IA, inteligencia artificial, no pasa nada si ustedes han usado ChatGPT y les ha ido bien fino. De hecho, hay una historia famosísima de un investigador, un radiólogo que hizo 16 papers en 4 meses usando ChatGPT. Ustedes lo pueden usar también. Pero tengan en cuenta que yo voy a usar detectores de IA y de AI. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿De qué? Porque hay analizadores que te dicen de qué tanto puede ser. Yo preferiría que el porcentaje sea lo más cercano al 0 posible. Ah, claro. ¿Por qué? Porque tú puedes, o sea, es una terrible idea que tú agarres y mandes a ChatGPT a hacer algo y lo entregues así. Es una terrible idea porque no está procesado. Profe, es que le tengo una historia curiosita. Porque mi hermana estudia idiomas y ella le mandaron a hacer unos informes. Entonces, ella cuando no tiene ideas le dice, dame ciertos puntos para yo ver cuál trato. Esos puntos que le dio la IA, vino, lo pasó por una tutoría y le decía, no tiene casi. Y el párrafo conclusorio de conclusión que ella hizo, le pareció que tenía un 79% de IA. Sí, hay casos de falsos positivos, por eso lo mejor es usar diferentes detectores. Lo que pasa es que yo recientemente di una exposición sobre IA, y entonces ya son como una carrera armamentística, está la IA generativa y está la IA que detecta la IA. Hay varias opciones, y de hecho hay ya herramientas que combinan las dos cosas, que te detectan plagio y IA a la vez. Entonces, por eso ya les advierto, no, pueden usarlo, pero la idea, lo que yo veo es que, bueno, sí, yo uso Gemini como punto de partida para orientarme en mi investigación, no lo uso para obtener las respuestas directas al final. Yo uso ChatGPT para darme una idea de cómo podría estructurar mi texto, no como mi texto, mi entregable final. Porque él tiene, o sea, y lo mismo pasa con él, lo mismo pasa con Claude, todos tienen un patrón identificable y eso es lo que se basa en estas técnicas de detección. Sí hay falsos positivos, pero entonces para disminuir esa probabilidad, no es difícil, no es difícil. Lo que sí les pido, por favor, ustedes están en grupos de 30 mayor. Entonces, sí, esto no lo he comentado. O bueno, y si lo comenté, lo vuelvo a decir. Cuando ustedes van a escribir el informe, ya vieron que plasmar la cosa en el informe es lo último.
tiene que haber una serie de pasos intelectuales. Entonces, cuando ustedes lo van a plasmar en el informe, ustedes son tres, una persona escribe el informe. Esa persona, digamos que es el rol de integrador. Una persona escribe el informe, porque para que haya un solo estilo de redacción. Y luego los otros dos actúan como panelistas. Ven y revisan lo que la persona hizo, ven si es comprensible, si se puede seguir el tren de pensamiento de la persona, si tiene sentido lo que escribió, si quizás se puede mejorar. Ese tipo de cuestiones. Yo les recomiendo que trabajen así, porque, primero, es muy sencillo saber si un trabajo es un trabajo consistente o es un Frankenstein. El Frankenstein es fácil verlo porque el estilo de redacción es diferente de persona a persona. Es fácil de identificar. Entonces, y eso no puede pasar. No puede pasar. A pesar de que yo les doy normas más o menos de cómo van a redactar, se nota cómo, dónde hubo una mano y dónde hubo otra. Entonces, tiene que ser consistente el trabajo. Que uno redacte y que los demás revisen. Ojo, no es que el que redacte, no, nada, él hace todo el trabajo solo, chévere, bien, y los demás se van a la playa. No. Lo que digo es que como el informe es lo que se hace al final, todos los demás han participado antes en armar todo lo necesario para ese informe. Solo que al final se dividen las cargas de esa forma. Y revisar, créanme, es a veces más difícil que concluir el informe. Que no hay nada más complicado que tratar de primero interpretar y después corregir algo respetando lo que el autor quiso decir. Es complejo. Bueno, en cuanto a la recolección de datos, esta lámina se las dejo, no nos vamos a parar mucho acá porque esto es muy útil cuando ustedes montan lo de las encuestas, esto es estadística, básicamente cómo ustedes proceden cuando deben usar fuentes primarias. Me ha pasado que alumnos míos me han dicho, profesor, no he encontrado cómo hacer estas cosas en los libros, y hice un lámina y me funcionó. Sí, como yo, eso es lo que trato de hacer, condensar lo necesario en los libros y revisar varios libros. A ver si es consistente. Entonces, bueno, esto es para fuentes primarias, es sobre cómo garantizar que tu muestra sea estadísticamente representativa, que siempre es algo que les va a fastidiar todo el tiempo cada vez que intentan hacer encuestas. ¿Qué tan representativa es tu muestra? ¿Qué tan estadísticamente significativa es? Bueno, esto es más o menos para blindarse de cierta forma. Bueno, esto también tiene que ver con las encuestas. ¿Cómo diseñar un buen cuestionario? Porque ya la gente está cansada de contestarlo. Entonces, debes hacer que el proceso sea lo más eficiente posible, o sea, para ti en cuanto a la persona que recaba los datos y para la persona en cuanto a la comodidad de la respuesta. También hay preguntas que se deben hacer, pero es malo hacerlas. Hay la forma en que tú creas las preguntas también puede determinar cómo es la respuesta. Por ejemplo, esas preguntas que hay que a veces hacerlas porque son incómodas, el nivel socioeconómico de las personas, todo el mundo es clase media. Porque el que no tiene mucho dinero no va a querer decir que no tiene dinero. Y dice, no, yo soy clase media. El que tiene mucho dinero y es inteligente no va a querer decir que tiene mucho dinero, entonces va a decir que también soy de clase media. El de clase media va a ser honesto. Entonces, sí, tienes unas respuestas que no son realmente útiles a la hora de hacer el análisis. Y la gente lo sabe y te lo va a decir. Entonces, oh, wow, tienes una campana de audio hermosa, así obvio. Por la forma que hiciste las preguntas, ese era el resultado esperado. Entonces, el hacernos las preguntas también tiene su arte. Cómo combinar comodidad, utilidad, etc. Pero, repito, esto es para fuentes primarias. Si a ustedes les toca hacer eso, no pueden volver a la lámina, de verdad que vimos ese tema económico. Y así de pasada, pero ahí está. No se puede. Bueno, método de las encuestas. Una cosa que sí les comento, si les toca hacer esto, no solamente encuestas al público, encuestas también a los principales distribuidores. Por eso es que yo les coloco aquí esta gente. Por ejemplo, generalmente lo hacen alimentos. Aquí la gente desprecia el petróleo, considera que los medicamentos son muy complicados, entonces lo que les queda es alimentos. Entonces, por eso es que les pongo esta gente, porque ellos son realmente quienes mantienen a flote a los productores. Ellos son quienes compran la mayoría de la producción, ellos son quienes asumen los riesgos de venta y distribución. Ellos son los que saben más bien cómo está el mercado y tienen una visión más global, mientras que el consumidor individual es un mundo, ¿verdad? Solo cuando recabas la opinión de varios es que te formas una imagen más general. Pero ya ellos te la pueden presentar. Entonces es bueno también dirigir encuestas para los intermediarios.
bueno, hay un instrumento que pueden incluir, ¿no? Por ejemplo, las características de los productos que valoraría el consumidor. A veces es una presentación innovadora, a veces es solamente el precio, a veces es una calidad específica. Precios vigentes, canales y la promoción, ¿cuál sería la más? Pero hay múltiples medios para promocionar un producto, entonces, ¿cuál sería la más efectiva? Ajá, la fuente secundaria. Digamos porque es algo que sí van a tener que usar. De la misma forma que les coloqué los intermediarios, que todo el mundo conoce a esta gente. ¿Sí? Los conocemos, pasamos por la calle, la publicidad de ellos. Vamos a esos sitios, creo, para comprar cosas. Yo lo hago también. Pero quizás no conocen ustedes esta gente. No, ni idea. Bueno, yo sí los conozco porque ya he hecho bastante estudios de mercado que generalmente aparecen de manera consistente. Sí, bueno, este es el más famoso. Todo el mundo dice Reuters sacó un artículo de tal cosa. Hay otro que no sale por acá, pero no sale, que es el Instituto Mackenzie. Lo que pasa es que Mackenzie tiene unos informes que son larguísimos. Un interludio. Esta gente habla inglés y la mayoría de la data es probable que la consigan en inglés. ¿Es eso una barrera? No. Ustedes tienen dos opciones. Ustedes o bien pudieron haber aprendido inglés cuando les dijeron en introducción, señores, esta carrera es inglés. Así que prepárense. Esa es una opción. Opción 2, ustedes usan DeepL, que ahora ha crecido para hacer una inteligencia artificial, es el mejor traductor que hay. Lo malo es que hay que hacer un límite de palabras, entonces tengo que colocar las cosas poco a poco, pero en la traducción en su calidad es muy DeepL es una maravilla para eso. Entonces, por eso les digo, yo no me opongo a que usen las herramientas a su disposición. De hecho, quiero que las usen, porque en el parcial no pueden usar. Entonces, por eso es que me gusta evaluar el proyecto, porque es cuando ustedes tienen libertad, ya ustedes están más en su entorno, tienen el apoyo de sus compañeros. También tienen que lidiar con sus compañeros. De hecho, no sé si les paso un libro por ahí que me gusta bastante, que son los 5 mitos del trabajo en equipo. Entonces, y es un libro cortito, es una cosa que usan para la gente de gerencia, de mercado, etc. Es un libro que fue en 2003 y hay muchas charlas de eso en YouTube. Y es verdad lo que dice. Dice como todo comienza con la confianza y termina con la falta de responsabilidad en cuanto a los objetivos y las responsabilidades asumidas. Es mucho. Entonces, bueno, estos son los posibles, estas son agencias de inteligencia económica. Es probable que cuando ustedes comiencen a investigar se encuentren con esto. Y es probable también que nada más tengan acceso a la preview de los informes, porque son bien caros. Bien caros. Estamos hablando del orden de entre cientos a miles de dólares. Son trabajos de meses. Un trabajo de meses, contactar a esa gente que contacta a todos los agentes interesados, todos los stakeholders, y entonces trata de montar una imagen consistente, a veces no es bien. Entonces, por eso me cuesta bastante. Pero dan acceso a la preview, y para lo que queremos hacer nosotros, esa preview es más que suficiente. Okay. Les van a decir una idea aproximada, más o menos cuál es la tasa esperada de crecimiento en un periodo de tiempo, generalmente 10 años, y más o menos cómo está la competencia de las diferentes zonas en el mundo, a veces los principales competidores por empresas. Por ahí también ustedes combinan eso con otra información. Ese es el punto. Aquí no hay una panacea, aquí no hay una página que diga, ya, de aquí yo saco todo lo que necesito. No investigo más, no, aquí tienen que investigar de muchas fuentes, a veces de sitios inesperados. Pero ya les pongo esto para que se familiaricen, hay muchas más. Estas son las que entraron allí y son las más comunes. Estatista, de hecho, es una de las más comunes. Sí. Eso tiene de todo, tiene data de... ¿Qué es lo más común que se puede encontrar aquí para esto ahorita? PIB, inflación, datos de importación, exportación y demografía. Usualmente eso es lo que más uno se consigue en esta lista para este tipo de... A veces les da la demanda, pero es que la demanda, el problema con la demanda es que tiene que ver, nunca siempre consigue la demanda como tal. Es el consumo, las exportaciones, entonces más o menos uno se hace una idea de cuál es la demanda. Se saca indirectamente. Entonces, bueno, y Reuters está como a la mitad. Es una agencia de inteligencia económica, pero también mide opinión pública.
Entonces él es bueno para saber, digamos, cuáles son los temas importantes, donde hay controversia, cosas por el estilo. Ajá. No sé si tampoco conozcan mucho de esto, pero claro, las fuentes secundarias, su búsqueda se ve facilitada por los llamados motores de búsqueda. Entonces, el más sencillo y accesible es Google Academy. No hay rollo, no hay misterio. Es una derivación de Google. El segundo nivel es irse a ESIELO. ESIELO es un reservorio de investigaciones latinoamericanas. Curiosamente, bueno, saben que hay como 19 países que hablan español aquí. Y uno que habla portugués. Bueno, pero ustedes van a ESIELO y el 50% del material contenido ahí está en portugués. Sorpresa, sí produce investigación. Produce bastante investigación. Entonces es el gigante de Sudamérica. Entonces, si ustedes pueden ir a ESIELO y pueden conseguir investigaciones allí, lo que pasa es que el volumen intelectual, el volumen de investigaciones no es tan grande como el de otros. Por ejemplo, el siguiente nivel es este, y Explore. ¿Qué es eso? Bueno, es lo mismo, es la misma idea, es un reservorio, solo que claro, este es el experimento, pero está en inglés. Y ya otra vez pasamos al inglés, nada. Dígale con eso o curso de inglés. Y acá, lo que pasa con él es que él usualmente tiene más investigaciones de la rama de salud que de la rama de ciencia. Pero las investigaciones que tiene pueden ser útiles. Ahora, si ustedes no quieren pensar en más nada y quieren irse de una a las mejores investigaciones, Science Direct es el reservorio más grande de investigación, una librería inmensa. Tiene de todo: filosofía, docencia, derecho, IA, medicina, tiene de todo, sociología, antropología, considerando que una de las mayores que tiene ustedes es el ser humano, quizá les convenga leer y todo eso. Entonces, el problema que tiene Science Direct y los papers en general es el paper. Sí, lo mismo que ocurre con los informes de inteligencia económica, hay un paper. Tienen que pagar para acceder a la información, la gente no trabaja de gratis. Ajá. Bueno, enuncia la interludio. Ajá. Pagar para acceder a los papers. Quizá ya les hayan contado esto, yo asumo que no, así que se los cuento. ¿Ustedes qué van a hacer? Ustedes entran, hay veces en que los papers son gratis, white papers, no siempre es así. Y de hecho, lo que más les debe interesar a ustedes son los que dicen overviews, porque los overviews, lo que hace la gente allí es un autor que resume y recopila algo. Eso ustedes no comienzan desde cero, comienzan por el trabajo de alguien que resumió. Pero claro, no es bueno citar como fuente los overviews. Ustedes hacen que usan los overviews, un catálogo, para luego buscar otras fuentes de interés que ellos hayan destacado en su trabajo. Eso es lo que hacen. Siempre queda la fuente, siempre queda la fuente. Entonces, créanme que se lo van a decir en diseño y se lo van a decir en la tesis. Entonces, bueno, para que ya se vayan mirando la. ¿Qué hacemos con esto? Ustedes se meten en Science Direct o donde sea que consigan el paper, y eso tiene un DOI. Ese DOI es el código de ese elemento digital, que en este caso es el texto. Entonces ustedes copian eso, un código alfanumérico, copian eso, se van a esta página que quizás ya la han usado, SciHub, una historia muy interesante. SciHub, allí pegan el DOI en el buscador y cruzan los dedos. Puede que lo tengan allí en el registro o no. Eso va a depender del año en que se haya publicado, ¿no? Es más probable, o sea, mientras más reciente sea, menos probable que su registro. Porque creo que Science Direct tiene 1 o 2 órdenes de magnitud por encima de SciHub en cuanto a volumen de investigación. Tiene muchos más papers. Entonces, sí, hay una probabilidad alta de que no lo consigan en ese paper. Entonces, ustedes deben quedarse con el resumen. Pero como los investigadores ahora tienen que ser competitivos, los abstracts que presentan, incluso si no pueden acceder al trabajo como tal, ya les pueden dar una idea de lo que están pasando. Además, a veces el título de la investigación te dice lo que tú quieres, porque ya los títulos son enormes y contienen exactamente de lo que va el trabajo. Y ya quizás eso tenga información valiosa. Entonces, por cierto, que ustedes puedan pensar, oye, mira, si esto nos beneficia a nosotros porque estamos en Sudamérica, pero no sé si sabían, la que creó esto, se lo hizo en 2011, es de Ucrania. Porque Europa del Este está en las mismas que nosotros en cuanto a economía.
Entonces ellos tampoco podían acceder por el tema del paywall, etcétera, y hasta Home han tirado demandas y todo para tratar de cerrarlo, y no han podido porque hasta ahora todas las cortes han dicho no, pero el conocimiento es un bien que debería ser usado para el mejoramiento de la humanidad, etcétera. O sea, no deberías tú mercadear con él, más. Entonces siempre pasa, y por eso a veces se van a conseguir que hay diferentes versiones de Cyborg porque no intentan tumbarlo constantemente, entonces bueno. Para que tengan eso en cuenta. Esto que creo que ya esto es lo último. Sí, esto es lo último de contexto, que dije que era amplio, porque se extiende un poquito más de lo que solamente el estudio de mercado, también para que ustedes comiencen a ser investigadores, porque les repito, ya no importa tanto que tanto sepan. No, lo importante es que sepan cómo conseguir la información. O sea, los medios para adquirir el conocimiento, no tanto el conocimiento así. Primero, hay tanto conocimiento que es imposible tenerlo todo. Y segundo, se va creando un nuevo conocimiento todos los días. Tercero, lo importante entonces es tener los medios para adquirir. Y eso es por lo que la gente paga. Por cosas como que, no, tú primero lo buscas en Science, después te vas a Science, usas Overview y preview y cosas por el estilo. Eso es lo que la gente, digamos, no sabe. Y que ustedes ahora sí y lo van a tener. Entonces, otra cosita aquí ya para concluir, distinción entre datos, información y conocimiento. En principio, de los papers ustedes pueden sacar datos. Los datos son indiscutibles, son lo que son, no se puede comentar nada más acerca de ellos. La información contextualiza los datos. Ya cuando tú presentas información, ya eso tiene por ahí metido una opinión, una narrativa, etcétera, ya se puede discutir, no es incontrovertible el dato. Ya esto sí ya se puede discutir. Y el conocimiento, bueno, ya es la sistematización de la información. Por eso hay confusión acerca de, qué son datos, qué es información, qué es conocimiento. A veces es un poco más allá de sabiduría, un poco más esotérico, pero generalmente esto es los tres principales y hay que tener bien claro que cada cosa y para qué sirve. Por ejemplo, si yo les digo que la inflación en Venezuela un año fue tanto por ciento, eso es un dato. Si yo les digo que eso refleja una tendencia tal, por ejemplo, beneficio no a mi producto, eso es información. Porque ya estoy usando el dato y lo introduzco en una narrativa. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. También por eso lo que exhorto, cuando vayan a hacer el informe, porque yo no quiero informes, más que se preparan explícitamente, no quiero informes de más de 6.000 palabras. Y ustedes dirán, escúchale, pero 6.000 palabras son bastantes. Sí, pero a mí me han entregado informes de 24.000 palabras. Sí, y les digo ya de una, a veces menos es más. No porque ustedes escriban yo no sé cuántas miles de páginas, les va a ir bien, no. De hecho, a veces eso es muy contraproducente, bastante, no solamente porque mientras más largo sea el texto, más fácil es que haya inconsistencias internas, sino también porque el lector se aburre, es tedioso, es un problema. Entonces, no, short and sweet, por favor. Entonces, pasando a la definición de los productos, ya salimos del contexto, ya nos metimos en materia total. Aquí les pongo esto, porque hay algo interesante con los productos. Los productos tienen muchas características. Ahí tienen una definición del producto, porque cosa que se puede ofrecer. Pero miren, pueden ser bienes físicos, pueden ser experiencias, pueden ser eventos, pueden ser lugares, organizaciones, todo. Por ejemplo, el concierto que dieron ahorita, hace poco, de Ilan Checker, para el Día de las Madres y tal, eso fue un producto. Lo que pasa es que fue un servicio dado por la alcaldía de Chacao a la gente. Pero eso se puede ver como producto. ¿Y qué es? Una experiencia, un evento, un servicio, recreación. Pero puede considerarse como un producto. Cuando la gente, no sé, una firma constructora le manda a construir un edificio, el producto que entrega es el edificio, y ven que eso difiere de la idea que tenemos nosotros, no, tú montas un proyecto y comienzas a tener ganancias todos los años, no. Tú llegas allá, construyes el edificio y ya. O si estás en un astillero y te mandan a construir un barco, es una historia. El entregable es el barco, es el producto. Y fíjense que tienen normas completamente diferentes a las normas de Coca-Cola. Cómo yo manejo eso, cuáles son los clientes, etc. Todo depende del producto. Entonces, con esto quiero que vean que un producto puede tener muchísimas presentaciones. Cuando ustedes vayan a hablar sobre su producto, también deben tener una idea de cómo va a
hacer esa presentación y por qué. Por ejemplo, esto indica que Coca-Cola, ya solamente con ver esto me dice que Coca-Cola ha penetrado en varios mercados. ¿Por qué? Porque esa variedad de presentaciones le otorga versatilidad. Y eso habla de que, por ejemplo, puede estar en entornos donde hay mucha inflación, donde quizá presentaciones más pequeñas son preferibles, o que están en economías más estables, donde tú puedes tener, no sé, una, dos o tres, ya con eso te funciona. O cosas por el estilo. Entonces, ya incluso la presentación a mí me dice bastantes cosas, bastante información. Entonces, ya más o menos vayan pensando en cómo va a ser la presentación de producto. Y, ojo, acuérdense de lo primero que digo. Tienen que tener clara cuál es la necesidad que atiende ese producto. Y para ver después quiénes son los que conforman la demanda de ese producto. Ok. Bueno, esto es la clasificación de los productos. Tiene muchas clasificaciones. Puede ser de consumo final, intermedio, de capital. Yo les recomiendo que se metan por acá, se los digo. Siempre es bueno el de consumo final. Pero bueno, hay otros, intermedios. Y de capital no nos metemos mucho, pero son básicamente, quizás eso de capital es de una idea errada, pero en realidad son productos que suplen los medios de producción. Por ejemplo, empresas especializadas que venden equipos. Siemens sería una empresa de este, que te vende los equipos para que otras empresas produzcan. Eso es bienes de capital y se llama así porque, bueno, tienes que invertir, o sea, quien compra eso está haciendo la inversión para que esa máquina que compra produzca, le genere ingresos, etc. Entonces, también pueden verlos de acuerdo a su efecto. Hay productos que son innovadores. No es bueno tampoco que hagan un estudio de eso porque tiene otros retos. Hay productos que son iguales, son similares a otros. Hay productos que son sustitutos y sucedáneos. Esos son muy importantes porque a medida que existan más productos sustitutos, más restricciones van a tener ustedes en cuanto a los precios. Van a ser más precio dependientes, porque el cliente se dice, no ¿quién lo va a detener? Nadie. En última instancia, el cliente decide. Ahora, si tú vendes una cosa única, en teoría podrías poner el precio que tú quisieras, pero en la práctica no. No sé qué es sucedáneo. Es emocionante. Pero si no saben, agarran el teléfono y le preguntan a gente. Tienen todo el depósito del conocimiento actual humano en las manos. No hay señal aquí. ¿No hay señal? Aquí. Bueno, eso es una cosa. ¿Tú usas Movistar? No. Sí, bueno. Bueno, sale un rato. Y bueno, así van expandiendo poco a poco su léxico. Porque no sé si saben, pero hay una correlación entre el uso del lenguaje y el pensamiento. Y no es en la dirección que están pensando. No. De hecho, primero viene el lenguaje y después viene el pensamiento. No al revés. Un lenguaje avanzado con un léxico nutrido que permite transmitir de forma más eficaz las ideas y estructurar los pensamientos. Entonces, tener un léxico avanzado y robusto es necesario en el día de hoy para que tengan cabeza. Así que siempre traten de expandir su conocimiento, traten de aprender al menos 3 palabras nuevas todos los días, o una. Porque bueno, con la expectativa de vida de hoy, esperemos que tengamos muchos días delante de nosotros. Entonces, bueno, puede ser una, y ya con eso también servir. Pero sí les digo, es importante, y a veces de hecho hay comentarios acerca de que hay ciertas organizaciones o gobiernos que deliberadamente limitan el desarrollo del lenguaje para de manera indirecta controlar los patrones de pensamiento de las personas. Los dejo con esa idea. Entonces, esto también se los traigo porque la economía circular es un paradigma nuevo, se lo van a encontrar en todas partes ahora. Esto lo ven en las tesis aquí todo el tiempo, eso de retomar un residuo y lo vamos a valorizar, o un desecho peligroso y lo vamos a convertir en algo útil, eso está muy bueno. Y sí, es necesario porque eso es una de las estrategias de alcanzar la sostenibilidad. Entonces, y si su producto, porque hay ocasiones que tú puedes convertir una premisa en la propuesta de valor completa de tu producto. El mejor ejemplo que yo pongo es una cosa que salió en España, que era las píldoras para el dolor ajeno.
Y la idea es que eran caramelos de menta que tú comprabas y las ventas se iban a ir para caridades. Entonces, ves, la manera en que lo publican, el valor completo no es exactamente lo que tú esperas. No es que voy a comprar una píldora para mejorar, no. Es que tú estás ofreciendo algo y es un esquema inteligente para ayudar a los que tienen menos, si realmente esos fondos llegan a la calidad, ¿no? Hay que hacer un rastreo de fondos. Pero si compras la premisa que ellos te venden, de buenas a primeras, es una gran idea. Entonces, esa es una forma de ver las cosas. Y eso que les comenté de la propuesta de valor, es precisamente eso de por qué me van a comprar a mí, no a otros. Puede tener muchas formas. Puede ser un buen precio, puede ser un buen servicio, puede ser el producto que inherentemente tiene un valor, etc. Entonces, volviendo, si ustedes tienen un producto que de alguna forma es verde, deberían también apoyarse un poquito en eso, porque eso impulsa más el producto. Un producto verde generalmente va a ser un poco más costoso que los demás, pero justifica su costo superior por el hecho de que ayuda a todo esto de la sostenibilidad, etc. Otros aspectos de los productos. Bueno, tenemos aquí densidad económica, las normativas y la durabilidad y tangibilidad. Bueno, la densidad económica es básicamente qué tan valioso, o sea, una relación entre el volumen y valor. Y esto les ayuda a decidir el medio de transporte, principalmente, en cuanto a la logística. Por ejemplo, ¿tiene sentido que yo transporte órganos para trasplante en helicóptero? Porque el valor de esos órganos es alto. Entonces tiene sentido. Se justifica que yo use un helicóptero. No se justifica que yo vaya a vender helados en un helicóptero. No, uso un camión. Interludio número 2. Muy actual y uno de los más grandes problemas que tiene el futuro dorado en los proyectos de hidrógeno. Porque el hidrógeno tiene una densidad económica muy baja, pero muy baja. Lo cual no debería ser sorpresa porque es el elemento más ligero que existe. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, puedes tener un hidrógeno. Primero, si tú intentas vender hidrógeno sin presurizarlo o convertirlo en líquido, entonces vas a tener un tanque del tamaño de este salón y tendrás, no sé, medio kilo de hidrógeno. Eso no tiene sentido desde el punto de vista. No tiene sentido, no. O sea, estás transportando energía y la energía que te vas a gastar en el transporte es mayor que la energía que vas a sacar de lo que estás transportando. No tiene sentido. Entonces, el reto que tiene ahora la gente para una economía de hidrógeno, por ejemplo, es el tema de la densidad económica. Entonces, hay solamente dos posibilidades. O lo comprimo, lo ponen que usar grandes diferenciales de presión, dinero, o lo pongo bajo temperaturas criogénicas, bien criogénicas. Estamos hablando de menos 200 grados centígrados, menos 250. Entonces, eso también es dinero. Entonces, ahí está uno de los problemas, grandes problemas que tiene el hidrógeno. Además de que como es tan ligero, eso tiene que ver con materiales, él se introduce dentro del material que usas para contenerlo. Entonces, es difícil. Y la gente también tiene esa percepción pública. No sé si hemos visto las imágenes muy famosas de el Hindenburg, ese Zeppelin que se cae, y explota y todo. Eso está hecho con hidrógeno. Entonces, la gente cuando le hablan del hidrógeno piensa en eso. Entonces, hay que controlar ese tipo de cuestiones. Luego están las normativas. Las normativas a veces se ven como una camisa de fuerza y otras maneras que lo Así que les recomiendo, si van a hacer un producto, traten de ver si hay una norma CENCAMER que lo regule. De esa forma les van a dar más o menos. Esto ya es más práctico para la parte técnica, pero ya lo pueden tener ahí en su arqueo de fuentes. Sí consiguen, ya saben, una norma CENCAMER, una norma ISO que tal vez se conecte con esto, etc. Lo pueden ir preocupando. Es una guía, no es una camisa de fuerza. Y en cuanto a la durabilidad y tangibilidad, bueno, eso depende. Es su bien perecedero. Si es perecedero, tiene un problema, porque entonces tienen que gestionar el inventario muy bien. Tienen que ver cuánto producen, tienen que ver cómo lo venden, cómo lo mueven, cuál es la ventana de tiempo que tienen disponible. Por ejemplo, el concreto, yo creo que es uno de los bienes más interesantes desde este punto de vista, porque es el único bien que de manera deliberada no se vende de forma terminada al cliente. Porque si se lo venden de esa forma, no hiciste nada. Es el cliente en el sitio el que lo va a moldear. Tú le vendes un producto en un proceso. Eso para mí es una cosa bonita, porque hasta ahora no he conseguido un ejemplo de algo así. Casi todo el mundo te vende un producto terminado, pero este no. Y hay todo un tema porque, bueno, ustedes han visto los camiones que van pasando por ahí, los camiones mezcladores,
eso hay que controlar muy bien el tiempo. Entonces, ¿ves? Todo depende del producto y de qué hayan escogido. Hay normas completamente diferentes, por eso es que no hay un marco universalmente aceptado, universalmente preferido, para abordar todos los productos a ver por haber. No. Yo les puedo dar como máximo normas generales. Y por eso es que también cuando ustedes me hacen preguntas muy específicas, no sé, cómo se produce paprika y cuáles son las variables principales, yo les digo que no sé. Dame una semana, investigo y te comento. Y ojo, eso es importante, porque cuando ustedes salgan de acá de la carrera, no se van a ir con un catálogo mental de cuáles son todos los procesos químicos, así que la gente cree que no, que te casan en la calle, ¿cómo se hace jabón? Pero ustedes no van a salir con un catálogo mental de todos los procesos, eso no tiene sentido. Mi papá preguntándome, ¿tú eres ingeniero químico? ¿Cómo se hace esto? Yo, Sí, debería salir. Es con una metodología estándar de cómo investigar todo lo que necesitan. Eso sí. Ustedes son el hombre que sabe pescar, no el hombre que provee el pescado. Tengan eso en mente. Y bueno, la frecuencia de uso, bueno, los ejemplos más extremos que les comenté, si ustedes venden alimentos, la frecuencia de uso va a ser alta. Si ustedes venden piezas especializadas de maquinaria, la frecuencia de uso va a ser baja. De nuevo, depende de su producto, pero altera enormemente las estrategias a usar. Entonces, bueno, ya vimos qué era el producto, cómo se clasifica, algunos paradigmas, algunos conceptos aledaños interesantes. Y ahora vamos a un concepto que es el ciclo de vida, porque los productos tienen ciclo de vida, ustedes han oído esto, no todo comienza y termina, bueno, los productos también. Bueno, y aquí les traigo el paradigma anterior, o sea, estaba la economía circular, el paradigma anterior era ese, el paradigma lineal, donde, bueno, yo compro, tiro y vuelvo a comprar. Eso funcionó perfectamente durante 2 siglos, hasta que nos dimos cuenta que era una buena idea para una economía sustentable realmente. Y se habla también de la obsolescencia programada, no sé si han escuchado también esa frase, eso de que yo diseño deliberadamente los productos para que tengan un tiempo de vida útil y la gente me da por volver a comprar. Porque si ustedes se ponen a ver la historia del mercadeo, las décadas de los 70, 80 son unas décadas bien oscuras, porque todo era una manipulación, todo era que capturar a los clientes y tal. Ahora hay como un enfoque un poco más transparente, donde dicen que ponen al cliente en el centro de todo y tal, y como más honesto, o al menos da la apariencia de que son más honestos. Pero sí, cuando uno iba a los 70, a los 80, eso era cómo manipulamos a la persona para que compre. No te lo decían así, pero sí, tú leías entre las líneas y eso es lo que pasaba. Entonces, ¿cómo es el ciclo de vida de un producto? Es esta curva que ven acá. Aquí tienen 2 curvas. Son paralelas, pero son 2 curvas. La primera curva es, digamos, el nivel de producción que tiene el producto. La segunda curva son los beneficios. Bueno, yo lo equiparo con la producción, pero en verdad son los beneficios. Y fíjense una cosa, en la primera etapa los beneficios son bien malos. En la etapa de introducción, por eso es que esos primeros años son bien difíciles. Y vamos a ver que tampoco, porque uno diría, oye, hay una fase de crecimiento, no sé qué chévere está creciendo constantemente. No, es caótico. También ya vamos a ver que eso no es bueno. A donde quieren llegar siempre y quedarse allí es madurez. Ahí están ya más consolidados, más establecidos. Ir declive no es necesariamente malo. De hecho, claro, ahí hay unas particularidades también, pero no es necesariamente malo porque ahí hay productos que se dice que son, por ejemplo, solo de catálogo. O sea, no se les hace una promoción tan activa, pero siguen teniendo demanda. No crecen, pero hay quizá un público que todavía los consume. Por ejemplo, las personas que venden relicarios, cosas así exóticas, productos antiguos, esos son mercados en declive, pero hay un mercado para eso. No lo deja ahí. Lo que sí cambia es la base de tu consumidor, que lo vamos a ver después. Ahora, este es, digamos, lo típico, el ciclo típico. Hay otros, por ejemplo, ¿sabes? El clásico, pero hay otros. Y por ejemplo, que es el del ciclo y reciclo. Un ejemplo es la venta de medicamentos, porque bueno, sacan un medicamento en la primera generación,
Y bueno, entonces tiene un declive, tiene investigación y todo, aunque ese tiempo de declive era mucho más pequeño, porque la inteligencia artificial ha facilitado mucho el proceso de producir nuevos fármacos. Entonces ya cuando sale el medicamento de segunda generación hay un segundo repico y ya. También un caso más extremo es el segundo relanzamientos sucesivos. Que bueno, ahí dicen Iron, pero yo por ejemplo, para mí el mejor producto es el petróleo. Porque el petróleo primero se agarró para un sustituto al lubricante, al aceite de ballena, particularmente. Ese fue su primer uso. Entonces, cuando eso estaba comenzando a decaer, ¡pum! Ocurrió el auge de la iluminación. Nosotros ahora vamos a usar petróleo y derivados de él para iluminar, pero sé. Pero cuando ya eso estaba cuando estaba acabándose el mercado de queroseno, etc., ¡pum! Llegó Ford con su carro. Entonces ahora viene lo de la gasolina y todo eso. Y ahorita que ya se está acabando este tema de los combustibles fósiles y tal, la petroquímica. Entonces siempre es algo que está así. Cuando tú crees que ya vamos a salir del petróleo, no, es bueno. Y con más fuerza. Entonces para mí es uno de los mejores ejemplos. Y bueno, hay muchas otras cosas. Por ejemplo, esto de madurez estable. Me parece que. No, sí, uno de los mejores ejemplos son los electrodomésticos. Claro. Hace 50 años la gente decía que es un microondas. Ahora todo el mundo sabe que todo el mundo tiene uno. Y está en todas partes. Y es necesario, pero no necesariamente hay un crecimiento continuado en la compra de microondas. No, se quedó estable. Es algo, o las lavadoras, Dios, o las neveras. Entonces, bueno, por eso es que son cosas que antes no estaban, ahora están, son indispensables, pero no hay así una demanda inclusive. Tú compras una nevera y bueno, puedes esperar que ande en por lo menos. De hecho, no sé si han escuchado entrevistas de las personas antes del fin de la Guerra Mundial, que la gente en Europa del Este decía, bueno, sí, hay muchas cosas negativas, no podemos viajar mucho, etc. Pero los electrodomésticos duran 30 años. Porque no tenían este paradigma. Obsolescencia programada. Si eran hechos, como dicen, hechos para durar. Ahorita. Bueno, porque te lo combinan con el paradigma este y dicen, no, pero tranquila, eso que tires lo vamos a volver a usar. Y nos vuelves a parar. Entonces, bueno, vamos a ver cada una de las fases poquito a poco. Profe, retrocedo un momentico. No, ¿cómo sería el mercado residual? ¿El residual? Sí. Ajá. Podría pasar, por ejemplo, ustedes han visto los relojes de bolsillo. Son conocidos ahí en la película. Claro, obviamente ahorita ya casi la gente ni usa de muñecas normal, digital. Pero eso ocurre cuando la necesidad está allí, tú tienes un producto que la cubre, hay productos más eficientes que cubren eso, pero por algún motivo él permanece. ¿Por qué podría permanecer un reloj de bolsillo? Porque quizás se ve en algunas esferas como un símbolo de estatus. Entonces, fíjate, ahí ya cambia un poquito la cosa, porque no estás cubriendo exactamente la necesidad que uno pensaría verla ahora, sino que no, lo estás usando como para quiero pensar dentro de un círculo social específico. Entonces, por eso es algo que permanece de forma residual. Y así hay una historia con cada uno de ellos, pero ojo, no tengo ejemplos para todos, porque el más común es el clásico. Eso sí es lo que pueden encontrar. No, bueno, relanzamiento sucesivo es el teléfono Honor, no sé qué cosa. Bueno, sí. Bueno, el teléfono es una historia interesante. Por ejemplo, esto, penetración rápida. Yo les tengo un ejemplo clarito, y así con la caída inmediata después. El fax. Piensen en el fax y lo que pasó y la tragedia que tuvo. Sí, es verdad. Tengo el concepto de ciclo de vida de un producto con ese señor. Porque, como dice mi madre, que es investigadora también, solo los hombres de las cavernas fueron realmente originales y no tanto porque se inspiraron en la naturaleza. A partir de allí, todo conocimiento se ha construido conocimiento precedente.
pueden decir, pero que yo sí. Es muy, muy un poco arrogante, y si es verdad, es inusual, porque es un genio, pero es muy usual, es muy raro. Entonces, bueno, introducción. El problema con la introducción es que, bueno, primero, ya vimos que tiene una baja rentabilidad. A veces puede estar todo el tiempo en introducción y no ver un centavo real. Entonces, más del 70% de los productos no atraviesan esta fase. Se mueren. Porque también hay otras trampas. Por ejemplo, está la trampa de que tú haces tu modelo de negocio, tu estructura, tu propuesta de valor en lo que está de moda. Y eso te puede funcionar por un tiempo, puedes atrapar a algunas personas, pero no. Yo les comenté el caso del fax, ¿verdad? Sí. La historia del fax. ¿Qué pasó con el fax? Salió el fax y todo el mundo tenía fax. Digamos que el fax salió como menos en la década de los 90, 95. Pero ya en los años 2000 llegó el internet. Se murió el fax. Entonces, por eso fue una penetración rapidísima, porque, concha, mira el fax, súper práctico, envías cosas y tal. Y después llegó el internet que hacía lo mismo y mejor. Entonces, se murió rapidito el fax. Bueno, es muy rápido. Otro ejemplo que tal vez no lo consideren, el BlackBerry. Ese tuvo una era doctorado, más o menos al mismo tiempo. El BlackBerry, todo el mundo tenía BlackBerry, qué chévere mandarse pines y tal. Hasta que llegó una invención que lo mató, que fue la moneda. Se murió el BlackBerry. Entonces, bueno, eso puede pasar. Y de hecho, por eso vamos a ver en uno de los modelos, que es el de las 5 fuerzas de Porter, hay una que es la de los productos nuevos, que puede ser una amenaza existencial para tu producto. Si llega un producto nuevo, si llega un internet y tú eres el fax, hay que estar mosca acerca de lo que está pasando, los desarrollos concurrentes, porque si llega a eso, ya es una amenaza existencial, porque va a ser lo mismo que haces tú, pero mejor. Entonces, bueno. La fase de introducción. Aquí hay mucho marketing, acá hay mucha publicidad, hay que probablemente incluso financiar esto de alguna forma. Algunos aprovechan el hecho de que te puedes vender una propuesta emocional, pero la idea es sustentar eso con algo de valor. Por ejemplo, iPhone hace esto muy bien, Apple lo hace muy bien, porque es que ellos te venden un teléfono y todos sabemos que los iPhones son los más caros. Y sabemos que ellos representan también un símbolo de estatus, porque no es lo mismo que yo tenga un Samsung o no sé, uno de una marca china que yo diga que tengo un iPhone. Lo mismo, ya hay risas y todo, es obvio, pero es obvio porque Apple ha combinado su marca, ya se puede asociar con ese símbolo de estatus. Pero ese símbolo de estatus no es una broma que está de moda, no es una propuesta vacía, porque los iPhones son productos de calidad. Y hay servicios complementarios que suplen y complementan a ese producto. Entonces, no se quedan solamente en lo emocional, no es una venta engañosa, no te venden calidad. La pregunta es, ¿el precio al que te venden esa calidad está justificado? No. Quizás sí, o sea, si lo combinas con el beneficio social, tal vez. Es lo mismo que si te vas a comprar un carro. De verdad, o sea, comprarías, por ejemplo, un Ferrari solamente para conducir, para comprar cosas. Estás enviando mensajes y comprar un Ferrari. Entonces, lo mismo puede pasar con iPhone, pero el punto es que debes ir más allá de una propuesta de conciencia. Debes ofrecer calidad real. La fase de crecimiento. ¿Por qué no es bueno quedarse en la fase de crecimiento? Porque el crecimiento no es lineal. Eso es, crezco, me doy contra un muro, lo supero, vuelvo a crecer, vuelvo a chocar contra otro muro y así voy constantemente. ¿De dónde salen esos muros? Bueno, esos muros salen por diferentes restricciones que tú vas creciendo poco a poco. Hay temas logísticos, hay temas de producción. O sea, quizás tú comenzaste de una forma, es lo normal, comenzaste de una forma muy artesanal, pero la demanda te sobrepasa. O sea, wow, qué maravilla, pero entonces eso quiere decir que debo cambiar mi forma de producir. Fino, entonces ahora produzco más, pero tengo más demanda. Entonces ahora el cuello de botella, ¿cómo hacer llegar ese producto al cliente? Y de logística. Pero ahora resulta que yo monté un modelo de negocio y la gente se dio cuenta, entonces
ahora me van a aparecer nuevos competidores. Debo invertir entonces en medio de cómo competir con ellos, efectivamente, cómo mantener mi posición. Entonces, esto es mucha turbulencia. Entonces, tú no quieres estar aquí mucho tiempo. Tú quieres crecer y llegar a un punto donde te estabilices. Porque si no, nunca vas a tener un negocio sólido. Entonces, aquí también está el tema del financiamiento. Esos muros se rompen a punta de plata. No sé si han oído eso de que hay una frase, no sé si sea verdad, pero es interesante que se mencione eso de que cuando te dicen que el dinero no compra la felicidad, es que no han usado suficiente. Entonces, yo no estoy necesariamente de acuerdo con ese mensaje, pero algo de cierto encierra. O cuando te dicen, no, el dinero no importa. Como que no vale. Eso lo diría así con mucho dinero. Ok, sí. O personas que tengan patrones de pensamiento completamente ajenos a los de la mayoría de la gente. Pero No solo un par de millones de dólares. Que son 50 millones de Dios mío. Entonces, y pasa. Pero sí, esos retos se vencen con financiamiento. Y por eso que fíjense que en cada uno de estos retos la gente podría hacer un estudio de mercado para contestar la pregunta si vale la pena incrementar la capacidad o vale la pena tener mejores medios de logística o vale la pena invertir en medidas contra competidores. ¿Ves? Porque hay que tomar decisiones informadas. Pero esos estudios también cuestan plata, así que volvemos a lo mismo. Entonces luego está la madurez del producto. ¿Y qué ocurre acá? Aquí les muestro esta gráfica, es la primera vez que la vamos a ver, ya la vamos a ver también más seguido. Y esto que se llama también el modelo de adopción de los productos, porque esta curva se llama así, modelo de adopción de los productos, fue creado por este señor. Y la cosa es que aquí tú alcanzas un límite en la producción, un límite donde tú ya no vas a crecer. Lo que vas a hacer es defender tu cuota de mercado. No sé si han escuchado esa frase, la cuota de mercado. Si no la han escuchado, ustedes saben que es muy fácil perder a los clientes. O esa frase de la confianza tarda años en construirse y es un instante en destruirse, muy sencillo. O esa frase, a mí no me gusta, por ejemplo, esa frase de que el cliente siempre tiene la razón. Porque es un error tratar de trabajar a nivel estratégico con algo tan voluble como las voluntades de la gente. Entonces, esa frase es un poco vacía. O sea, la puedes tener para tener un impacto psicológico en los clientes para que se sientan tu aprecio, pero no, a nivel estratégico o a nivel táctico inclusive, no es buena idea seguir algo como eso. Tienes que tener otras cosas que tener. Entonces, bueno, estaba en declive después que, como les digo, no es necesariamente malo, es una etapa a veces limitable, a menos que sea como el petróleo, que nunca se le acaba la luz, al parecer. Lleva más de unos 150 años y todavía sigue ahí. Hay productos que pueden quedar en catálogo. Y de hecho, quizá a veces te compense tenerlos en catálogo porque los sigues vendiendo y no tienes un esfuerzo de producción fuerte con ellos y ya. Puede pasar. Mira, me faltó eso. Yo lo quité. A ver. Tipo de consumidor. Ajá, ok. Sí, porque creo que cambié el orden de la lámina. Ok, entonces fíjense. En madurez, nosotros, sí, aquí vamos a ver los tipos de personas que compran. Muy interesante. Pero aquí fíjense que aparece esta curva. Y yo decía, ¿dónde está la curva? No me acuerdo que la tenía por ahí. ¿Por qué? Porque esta curva no solamente muestra más o menos cuándo tú alcanzas esa madurez, sino que segmenta a los consumidores. Ese es un modelo de cómo las personas van adoptando un producto. Y también tiene mucho que ver con las etapas del producto. ¿Por qué? Porque resulta que si nos vamos no son ustedes tan lejos, está muy lejos. Esa otra lámina que sí la tiene más explicada. Aquí. Hay básicamente 5 tipos de personas. Tú puedes clasificar a los consumidores de muchas maneras, pero para esto, para entender esto, tú tienes estos 5 tipos de personas. Los innovadores, los visionarios, los pragmáticos, los conservadores y los escépticos.
Entonces, y cada etapa del producto tiene un objetivo claro. Por ejemplo, si tú quieres estar en una etapa de madurez, tienes que llegarle a esta aquí. Porque eso es lo que sale acá, que es la mayoría precoz y la mayoría retrasada. Esa es la mayoría de la gente. La mayoría de la gente es pragmática y la mayoría de la gente es conservadora. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta el status quo, porque el status quo no demanda nada de nosotros. Entonces, eso incluso se ve cuando tú haces encuestas. Cuando tú haces encuestas que te digan, cuando tú no obligas a las personas a decir no, sí, entonces ellas se sienten más cómodas y no hacen nada. La inacción es el camino preferido de la mayoría de las personas. Entonces, tu trabajo es convencerlos de que hagan otra cosa. Lo pueden ver también como que es difícil cambiar el estado de inercia de la gente, entonces hay que hacer un esfuerzo aquí para tratar de sacarlos de esa zona de confort en la que están. Bueno, eso es porque el cerebro humano no quiere tomar decisiones. Entonces, no tomar una decisión gasta menos energía que tomarlo. Y por eso el ser humano. De hecho, hubo una persona que se ganó un premio Nobel explicando más o menos cómo funciona el conocimiento humano. Dijo que hay dos sistemas, no se los comenté, el tema de Kahneman. No, viene el siguiente tema, bueno, se los adelante. El tema de Kahneman, él comentó que hay dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 2 es un sistema lento, donde te tomas tu tiempo para razonar y el resultado final es que tú analizas patrones y creas normas de conducta. Y esas normas de conducta se las pasan a lo que se conoce como sistema 1. Por ejemplo, cuando ustedes aprenden a cepillarse los dientes, la primera vez que lo hacen, ya les aseguro que no se acuerdan para nada de eso. La primera vez que lo hacen es un proceso lento. Ya, ahorita, pero es un proceso automatizado. Ya eso se encarga el sistema 1. Y ya es una tarea para la cual tú no destinas recursos ni nada, pero como tú bien dices. Esto evolutivamente no tiene mucho sentido porque gastas mucha energía. Por eso es que la inteligencia es algo tan extraño en el mundo animal, porque es una inversión muy grande. Y como vemos, las inversiones tienen que pagar dividendos, si no, no tiene sentido. Y en este caso, esos dividendos de supervivencia. Entonces, sí, tienes que convencer a esta gente. ¿Y cómo le llegas a esta gente? A través de estos boca. Los innovadores, sí, el boca a boca. Los innovadores son la gente que se compra lo que están. Pero claro, son como el 2,5% de la población total. Entonces, bueno, si tú comienzas con ellos y después le llegas a los visionarios. Los visionarios son gente que compra lo mejor y debido a nuestra cultura occidental hay una asociación entre lo que es mejor y lo que es nuevo. Porque existe la idea de progreso. Y esto les puede parecer extraño, pero es natural. Las cosas nuevas deben ser mejores que las anteriores. No necesariamente, si ustedes se van a las concepciones del pensamiento de otras zonas geográficas, no. El pensamiento cíclico, de hecho, es más natural. Eso de que existen ciclos que se repiten otra vez, o de mirar al pasado como lo que fue grande y más futuro. Entonces, la idea de progreso en realidad es muy interesante y es netamente occidental. Eso fue lo que les permitió entrar primero a la revolución industrial. Entonces, hay que llegarles a ellos, tú le llegas a través de los innovadores, pero claro, aquí es donde les digo, tú le puedes llegar a ellos con el tema de la moda, pero si no tienes una propuesta sólida abajo, no vas a llegar a los visionarios. Y entonces aquí te caes. Entonces, por eso es que hay como un cementerio de proyectos, iniciativas, productos. Ahí les decía anteriormente, el 70% se muere en ese tema. Porque a veces ni siquiera consiguen llegar a los visionarios, a los early adopters. Y ni de broma le van a llegar a los pragmáticos. Entonces, ahora, ¿qué pasa con los productos en declive? Ellos viven de los incentives. Por eso les digo, y ojo, miren, concha, no está mal, es decir, es el 16% de la gente, más o menos. Así que por eso, bueno, y parte de los conservadores. Y fíjense también lo que les dice acá, lo de la necesidad, también va comparando con la necesidad. Para los innovadores, tener lo mejor, lo que está de moda, es una necesidad imperiosa. Palabra fuerte, si lo sienten.
En cambio, para la mayoría precoz se habla de un sufrimiento activo, o sea, ellos sí, digamos, están sufriendo, digamos, con medios más ineficientes, pero no es algo tan fuerte como los otros. Y ya los conservadores es un sufrimiento más bien latente. Los escépticos, cero sufrimiento, están felices con las cosas como son más bien reaccionarios ante los cambios. Entonces, los productos en declive viven de esa manera. Y que por eso que no hay que ignorarlo completamente. Entonces, ¿cómo pasamos el tiempo? Ok, creo que ya se pueden ir tranquilamente.